vamos a seguirlo haciendo año con año en este esfuerzo tan loable, tan meritorio que Marcos y sus colegas están llevando a cabo. Y también, pues gracias a todos ustedes por su paciencia, debemos haber empezado hace un ratito. Una disculpa con las personas que van a ir llegando al ratito, por razones que no están bajo el control de los organizadores. En los 20 minutos que tengo para disponer de un buen rato de preguntas y respuestas, quisiera exponer muy rápidamente 3 tesis contradictorias, contraintuitivas, pero quizás interesantes, no muy originales, no pretendo que lo sean, pero por lo menos contradictorias y contraintuitivas, no diría yo controvertidas, pero una de esas también, sobre el vínculo entre narcotráfico, migración indocumentada y flujo de armas ilegal. Son 3 temas que siempre han estado de algún modo vinculados o conceptualmente o financieramente o en términos de seguridad, pero que no siempre los vemos como un fenómeno con cierta unidad, o bien porque algunos de estos fenómenos, o uno de estos 3, es más importante para uno de nuestros países, no digo 2 países, porque estamos también hablando de los países de Centroamérica, del Caribe, e incluso algunos países de América del Sur, o están vinculados con otros y cada quien insiste en el tema que más le importa y no siempre se han visto de una manera conjunta. La primera tesis que quisiera yo subrayar, y esto es algo que la gente que se ha dedicado a los temas migratorios, que es especialista en la materia, y no es mi caso, sabemos desde hace tiempo, es que los fenómenos que hemos visto ahora, quizás en una mayor escala que antes, en términos de extorsión, de violencia, de abusos, etc., en lo que se refiere a los migrantes indocumentados centro- y sudamericanos y mexicanos yendo hacia Estados Unidos. Ese fenómeno no empezó ahora, ese fenómeno se remonta a mediados de los años 90. Y se remonta a los años 90 también la penetración del llamado crimen organizado en este negocio desde mediados de los años 90. Y lo más grave del asunto es que esa penetración y esos abusos que empiezan a surgir a mediados de los años 90 son el resultado perverso, no intencional, no buscado, de altas autoridades del gobierno de los Estados Unidos que de buena fe y con buenas intenciones trataron de hacer algo que en su opinión era lo más deseable en materia indocumentada y que en realidad lo que hicieron fue lograr exactamente lo contrario de lo que buscaban. Muchos de ustedes recordarán lo que sucedió a mediados de los años 90, después de la derrota muy seria que sufre el presidente Clinton en las elecciones, no necesariamente vinculado al narco en ese momento, empieza a penetrar en este negocio y a tratar de organizarlo. ¿Por qué? Porque ya no es un negocio de principiantes, de individuos, es un negocio de gente seria, de empresarios serios, grandes, serios y duros, que efectivamente se matan entre sí, compiten por las rutas, igual que en el narco, no es muy distinto. Y es un negocio, pues no muy distinto. El ministro consejero me corregirá, pero en las negociaciones que tengo entendido que hay entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos para cuadrar las cifras del negocio del narco en México, que es uno de los asuntos más importantes en los que tienen que ponerse de acuerdo, pues están cerca. La posición mexicana, si la conozco, si la entiendo bien, es que el negocio del narco en México es de 8 a 9 mil millones de dólares. Es la posición mexicana. Yo no sé si sea cierto o no. Por cierto, paréntesis, si es cierta, y no tengo ninguna razón para suponer que no, si es cierta, todo ese bigote lo hemos armado por 0.8% del PIB. 0.8%. Todo esto, los 40,000 muertos, el turismo, la inversión, los mercados, todo esto por 0.8% del PIB. Es un dato que hay que recordar, si es que es cierta la cifra del gobierno del presidente Calderón. No tengo por qué suponer que no es cierta.
más o menos el tamaño del negocio de los polleros en México, los 8,000 millones, saquen la cuenta, 400,000 pollos al año, 2 a 3,000 dólares por pollo, ¿cuánto da? 8, 9, 6, 10,000 millones al año. Este es el primer tema que hay que acordarnos. Cuando después empieza el muro del presidente Bush y también el apretón del presidente Obama a la migración, ¿qué sucede? Pues lo mismo que sucedió con Clinton, exactamente lo mismo. Se desplaza hacia Oriente el flujo, porque ya no puede pasar por Sonora, porque cierran Sonora, cierran de los documentos mexicanos necesarios y de los documentos que exige el país de destino para ingresar a ese país. Es decir, salir de México sin papeles a Estados Unidos, lo que hacen más o menos, dependiendo del día, 1,000 mexicanos al día, es un delito. Con la legislación existente en México, no con otra. Bueno, pero es que no entienden que es un mercado y hace 100 años, sí, todo eso es cierto. Igual nos dicen ellos, con las armas. Bueno, pero es que las armas matan gente y las personas no. Pues esa ya es una discusión de otro tipo. Porque también nos dicen, ¿y por qué no hacen más ustedes para detener el flujo de drogas? Las drogas también matan gente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Les estamos pidiendo a ellos que hagan ellos lo que ellos nos piden a nosotros. Nada más que, ¿qué es lo que pasa? Pues de la misma manera en que nosotros no lo hacemos, pues ellos tampoco. Con bastante razón. ¿Por qué? Porque de la misma manera que a nosotros nos conviene que se vaya nuestra gente a Estados Unidos con o sin papeles y que la droga que entra a México se vaya lo más rápidamente posible, pues a ellos les conviene que las armas que vengan a México no se vuelvan un objeto de litigio de su lado de la frontera. No quieren dedicarle enormes cantidades de dinero a impedir ese tráfico de armas. Yo digo que con razón, pero lo que yo diga no tiene la menor importancia. Lo que sí tiene importancia es que evidentemente la sociedad norteamericana no quiere meterle dinero a eso. No quiere cambiar sus leyes y no quiere aplicar las leyes que tienen si eso implica un costo demasiado elevado. De la misma manera que nosotros no lo queremos hacer aquí. Entonces, cada vez habría que pensar tantito. Cada vez que les decimos, hagan más para que no lleguen armas a México, lo único que estamos dándoles son argumentos para que nos digan, hagan más para que no entren los indocumentados y no entre la droga a Estados Unidos. Nada más, ¿eh? Les dije que no iba a ganar muchos amigos con este rollo, pero bueno, no deja por eso de ser cierto. Y por último, quiero concentrarme en un tema que me parece fundamental. Este asunto, el de las armas, el de las drogas y el de los indocumentados, no tiene una solución país por país. Creo que sí ha habido un gran error en los últimos años, y no me refiero exclusivamente a los del presidente Calderón, y asumo mi parte de responsabilidad por los primeros años del gobierno del presidente Fox, fue no haber planteado este asunto de manera más regional. América Latina en los últimos 7, 8 años, 10 años, se ha dividido en dos. En realidad no existe ya América Latina. Existe América del Sur y existen los países de Centroamérica, el Caribe, México y América del Norte, pero sobre todo Centroamérica, México y el Caribe. Los países de América del Sur son países exportadores de materias primas que se han beneficiado enormemente del boom de la India y de China. Los países de América del Sur son países donde el tema migratorio no es pertinente, salvo el caso de Ecuador. Los países de América del Sur son países donde el tema de la producción y exportación de drogas no es un tema central, salvo Perú y Colombia, pero donde ya han llegado a un modus vivendi con eso, que nosotros no tenemos. Son países donde el turismo no pinta mayormente, son países que tienen muy diversificado su comercio exterior, su inversión extranjera, etcétera, con el resto del mundo.
En cambio, los países México, Centroamérica y el Caribe, tenemos en el fondo un nivel de integración económica con Estados Unidos y Canadá tan fuerte que no somos parte de América Latina. No somos mejores ni peores, somos distintos. Para nosotros, la migración es absolutamente fundamental. Para países como El Salvador, por ejemplo, es la primera fuente de divisas, las remesas, con mucho. Para nosotros, por cierto, en México, según el precio del petróleo y según cuánto mandan nuestros paisanos, llega a ser también la primera fuente de divisas, las remesas. El turismo, pues es la segunda. ¿Y de dónde vienen los turistas? De veras no vienen de Guatemala. No sé si se hayan dado cuenta aquí en Tuxtla, no, pero no. Aunque aquí sí vienen algunos de Guatemala, pero no. 90% de los turistas que vienen a México vienen de Estados Unidos. Y los que no vienen de Estados Unidos vienen de Canadá. Los demás no pintan. Lástima que no pinten, pero no pintan. La inversión viene de Estados Unidos y de Canadá. El turismo de Estados Unidos y de Canadá. Y para nosotros el tema del narco es fundamental. Como países de tránsito, Centroamérica y el Caribe, y como países productores, en caso de México, de amapola, heroína y de marihuana. No tiene solución el tema del narco, de la migración, de las armas, etcétera, salvo en el marco de una mucho mayor integración económica, política, social, cultural en México, Centroamérica y el Caribe con Estados Unidos y Canadá. Mientras no busquemos eso y no trabajemos hacia eso y no busquemos soluciones a estos problemas que vayan en esa dirección, no vamos a encontrarle solución. No la hay. No hay manera de resolver ni el tema del tráfico de personas, ni el tema de tráfico de drogas, ni el tema de tráfico de armas. No tienen solución. Tienen administración quizás, pero luego hay que preguntarse qué tipo de administración puede haber de estos fenómenos, cuánto cuesta y si el costo vale la pena. Por eso me parece a mí que hacia futuro, para el segundo periodo del presidente Obama y el periodo único del siguiente presidente de México, la clave sería que México, porque al final del día nosotros somos los más interesados, junto con los centroamericanos y la gente del Caribe, empecemos a plantear una agenda regional ambiciosa, visionaria, audaz, con Estados Unidos y con Canadá, de crear una zona de integración económica, social y de todo tipo, que represente el reflejo político, jurídico y de todo tipo, de lo que está pasando abajo, de lo que está pasando en los pueblos de El Salvador, de lo que está pasando en las montañas, los montes de Sinaloa, de lo que está pasando en las playas de la Riviera Maya, de lo que está pasando en las selvas de Costa Rica. Que busquemos realmente ya una visión mucho más audaz. Los americanos no la van a aceptar de la noche a la mañana, no. Y los canadienses menos, son mucho más pesados, por cierto. Mucho más complicados. Espero que no esté el embajador de Canadá por aquí, aunque es buen amigo, pero igual son muy pesados, muy difíciles. Ojalá fuera como nuestros amigos los americanos. Pero la verdad, eso es lo que tenemos que hacer en el sexenio que entra. Si no hacemos eso, no tenemos por dónde. Y creo que lo que tenemos que hacer, los que no debemos ni tenemos por qué preocuparnos de si lo que decimos cae bien o mal, pues debemos decirlo, porque si no lo decimos nosotros, pues no lo va a decir nadie. Muchísimas gracias nuevamente por recibirme. No sé. Muchísimas gracias, doctor. Sí, en efecto, si alguien va en este instante a llevar alguna pregunta, por favor, nuestros decanos son tan amables de acercarse para que le puedan acercar la pregunta al doctor Jorge y de esta forma entregar. También el día de ayer estuvimos entregando algunos formatitos, señores. Si ustedes lo desean, también estos formatos los pueden solicitar con nuestras decanes y así apuntar las preguntas dirigidas. Importante que dejen su correo electrónico, sus datos, para que de esta forma quede asentada y establecida muy bien su pregunta. Adelante, doctor. ¿Ser por escrito o
En vivo, las dos cosas. Tenemos micrófonos también, doctor, en efectos, y como usted nos lo indique, si sea escrito de manera... A ver, de Teresa Ulloa, ¿por qué habla de tráfico y no de trata? ¿Sabe la diferencia? ¿Cuánto dinero produce el negocio de la trata? ¿Está o no está involucrado el crimen organizado en la trata? ¿Qué hace EU contra la demanda que propicia la trata de personas? ¿Es la trata un negocio más redituable que el narcotráfico? Eso ya no sé si es pregunta o es afirmación. Pues mire, si trata o tráfico incluye principalmente, como decía, lo que reciben los polleros, o organizados o individuales, o mafiosos o no mafiosos, o de mayoreo o de menudeo, para centroamericanos y para mexicanos. Si de eso estamos hablando, lo que traté de exponer es que a ojo de buen cubero, la suma del negocio del tráfico diagonal trata de personas, trata siendo más organizado y no solo para fines migratorios, sino para otros fines también, se asemeja mucho al monto del negocio del narcotráfico en México según las cifras del gobierno de México, que no son las cifras del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos ha manejado cifras con una gama un poco amplia, dicen que son de 19 a 39 mil millones de dólares. El gobierno de México dice 8 a 9 mil millones de dólares, el narco. Trata, tráfico, alrededor de 8 o 9 mil millones de dólares, pues ahí se va más o menos. Buenos días y lo felicito por su presentación. Yo soy María Isabel Gutiérrez del Instituto Cesar de la Universidad de Valle, Cali, Colombia. Me parece interesante su propuesta, pero pienso que esto lo que va a hacer es desplazar el problema. Y dentro de 50 años o más nos vamos a dar cuenta que se desplazó el problema. Yo pienso un poco con base en lo que se estuvo hablando el día de ayer, que es buscar soluciones a la ilegalidad. Porque si se mantiene la ilegalidad, se va a mantener el negocio. Yo pienso que tiene que haber una aproximación no tan simple como desplazar el problema con una integración de Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos y Canadá, porque va a seguir quedando después del tapón del Darién, Colombia y Sudamérica. Entonces, básicamente lo que yo creo que debe ser es una aproximación de continente, y no de continente, sino también de mundo, porque si siguen habiendo personas que demandan en otras partes, y sigue habiendo la ilegalidad, va a continuar habiendo el negocio. Gracias. Mire, no, ahora sí que está usted hablando a convencidos, digamos, somos no muchos, pero algunos, y espero que un número creciente de personas en México que hemos abogado, sin duda sin la elocuencia necesaria, a favor de la legalización de las drogas, estando absolutamente convencidos que no tiene solución este asunto más que a través de la legalización. Ya si es unilateral, bilateral o regional, si son todas las drogas de un jalón, o primero la marihuana y luego vamos viendo si esto se hace con Colombia, con